Hola Escorpio, bienvenido. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para este día de hoy, para las energías que van a venirte, a ver cómo se presenta el día. Te recuerdo, Escorpio, que son lecturas generales, que no tiene por qué resonar o cuadrar todo con tu situación. Y también recordarte que este canal es exclusivo para signos solar, ascendente, luna o Venus, Escorpio, ¿vale? En el caso en el que tengas a alguien en tu cabeza o en tu mente que sea de signo Escorpio, te recomiendo que también escuches esta lectura porque será para ti una lectura espejo. Así que vamos a empezar por ver las energías. Gracias de verdad, Escorpio, por estar aquí un día más. Gracias de corazón. Y vamos a ver qué nos dicen. Venga, empezamos por ver esas energías, a ver cómo van fluyendo, qué es lo que va a ir pasando. Vamos a ver. Bueno, lo primero que te dicen es que no te rindas, Escorpio, no te rindas, no está todo perdido. Hay una situación que se va a regenerar, una situación que va a florecer nuevamente. Fíjate que te dicen, el no te rindas te está hablando de una situación difícil por la cual vas a pasar, pero ya estás preparado o preparada para dar ese pasito hacia adelante. La regeneración nos dice que va a haber un nuevo atardecer, un nuevo inicio, una nueva floración. En el caso en el que tengáis a alguien especial, a alguien de interés en vuestra cabeza, nos dicen las cartas que no está todo perdido con esta persona, que ya estás preparado o preparada, incluso te diría que esa persona está ya preparado o preparada para iniciar contigo nuevamente una oportunidad sentimental. ¿Por qué? Porque la regeneración nos habla precisamente de eso, de que aunque parezca todo perdido, aunque parezca todo destruido, carbonizado, siempre hay una pequeña esperanza. Y esta carta nos lo dice, nos lo confirma. Aunque parece que todo está destruido y carbonizado, fíjate que aquí sale un nuevo árbol, una nueva planta, una nueva floración, es decir, un nuevo inicio. Pero como digo, tanto tú como tu persona de interés estáis ya preparados para dar ese pasito y daros esa oportunidad que os brindará la vida. Es más, la vida te está diciendo que es tu Yan, tu alma gemela, alguien que está ahí, que tú crees, como digo, que está todo perdido, pero no lo está, Escorpio. Esta energía vital, esta energía positiva de tu Yan va a volver a tu vida. Fíjate que también te están diciendo, arriésgate, arriésgate. No está todo perdido. El amor conlleva riesgos. Las regeneraciones, las nuevas oportunidades generan riesgos. Hay que arriesgarse, lanzarse al vacío. Esta carta es muy parecida al loco del tarot. ¿Por qué? Porque es una persona que está a punto de saltar hacia el vacío sin saber lo que va a ocurrir. Ahora sí, pétalos de flores en forma de corazones vuelan a su alrededor. Todo el amor es arriesgado, toda oportunidad nueva es arriesgada, pero como digo, estáis preparados los dos para poder iniciar esa nueva regeneración. Nos dicen que como en casa en ninguna parte, también te vienen energías familiares o energías de amigos, energías de unión. También es cierto que muchos de vosotros estaréis solos y en ese momento también es cierto que nos dicen las cartas que como en casa no vas a estar en ninguna parte. ¿Qué quiere decir esto? Que en casa tendrás todo lo que necesitas, todo, absolutamente todo lo que necesitas. Estarás encontrándote a ti mismo, a ti misma, estarás disfrutando
viendo una película, una serie, con un cafelito, un té. Vas a encontrarte muy cómodo en casa y eso será suficiente también para ti. Como digo, estas lecturas hay que adaptarlas a cada situación de cada persona. En pantalla estarás viendo los teléfonos para comunicarte con mi gabinete privado, con mi equipo de tarotistas o bien conmigo para una consulta privada si te quedas con dudas después de ver este vídeo. Vamos a ver qué nos dice el tarot. En esta ocasión utilizaré nuevamente el tarot de los ángeles porque da muchísima información al respecto de la situación actual y sobre todo las situaciones que os preocupan. Venga, empezamos. Bueno, te sale el caballero de fuego, te sale el 2 de aire, el 5 de tierra y el sol con el arcángel Uriel. Fíjate que te dicen que alguien va a venir a ofrecerte mucha pasión, alguien aventurero. Un acontecimiento repentino pide toda tu atención. Algo va a hacer que cambies de opinión y que no te rindas, te arriesgues, porque habrá una nueva oportunidad en el terreno sentimental. Esta persona va a venir, como digo, a ofrecerte pasión, a ofrecerte amor, ¿vale? Una persona, como digo, pasional, una persona con muchísima energía, ¿vale? Luego fíjate que nos sale el 2 de aire. El 2 de aire nos habla de la dificultad de tomar decisiones, ¿vale? Tienes que enfrentarte a una situación difícil, ¿vale? No vas a encontrar solución a los problemas. Nos hablan de unas ataduras, de una situación complicada, porque como digo, es una situación en la que no vas a encontrar solución, te va a ser difícil tomar decisiones, pero como te digo, si esta persona regresa a tu vida, la decisión tendrás que tomarla, quieras o no quieras, esa decisión tendrás que tomarla y eso hará pues que cueste bastante el hecho de lanzarse al vacío, porque esa decisión, como digo, va a costar tomarla, pero la tomarás. Nos dicen que tienes inquietudes con respecto al terreno económico también. Nos dicen que no te preocupes por esa inquietud que puedas llegar a tener, ¿vale? Sé que puedes estar pasando por una mala etapa económica, que quizá no encuentras tampoco solución al problema económico, pero te dicen que habrá alguien que te ofrezca ayuda, alguien que te ofrezca empleo, trabajo, la posibilidad de ganar algo de dinerito y tengas que aceptar la ayuda que otros te van a brindar. Por otro lado, el sol con el arcángel Uriel nos dicen que va a haber un final desenlace, un feliz desenlace, que todas esas ideas que tienes en tu cabeza conducirán al éxito. Te dicen que tengas fe en ti mismo, ¿vale? Perdón. El sol es la carta que nos habla de esas alegrías, del que todo brilla. El sol nos dice que todas esas inquietudes que tienes van a pasar a la historia porque conseguirás solucionar todos los problemas que tienes en tu mente, ¿vale? En tu corazón. Yo veo posibilidades de incluso
de cambiar de trabajo si lo estás pensando. Vale. Luego nos sale la reina de tierra, el caballo de aire y el 4 de fuego. La reina de tierra nos habla de que vas a tener momentos de mucha sensibilidad, de mucha creatividad, y te dicen que vas a dedicarle tiempo a la gente que te rodea. Creo que vas a pensar las cosas de una forma mucho más sensata y que te vas a enfrentar a los retos con bondad y comprensión, ¿vale? El caballo de aire nos habla de una persona que va a venir a hablarte. Fíjate que te he dicho antes que hay una persona aventurera, alguien apasionado que va a venir a ofrecerte esa segunda oportunidad, y el caballo de aire nos dice precisamente que esa persona llega a hablar contigo. Va a ofrecerte o va a pedirte disculpas por todos los errores cometidos, pero te va a venir rápido, porque esta carta nos habla de que los acontecimientos se producen de una forma veloz, ¿vale? Que tienes que tomarte tu tiempo para analizar todo atentamente, porque se te van a ofrecer o vas a tener la opción de varias opciones que te ofrecen, ¿vale? Vas a tener varias soluciones. Yo supongo que tendrás opción de volver o no volver, de solucionar este tema con esta persona o no. Eso ya dependerá de las decisiones que tú quieras tomar. El 4 de fuego nos dice que estás contento, que vas a estar contento, contenta, que vas a tener paz y abundancia. Fíjate que te he dicho como en casa en ninguna parte, y esta carta nos habla de la vida familiar feliz. O sea que tú, no me preocuparía, ni mucho menos en el terreno económico, porque creo que vas a saber solucionar esos problemas económicos que tienes a día de hoy, y en el caso en el que se te dé la oportunidad de que esta persona regrese para tener una regeneración en el amor, tú sabrás qué es lo que tienes que decidir, ¿vale? Lo que sí que tengo claro es que vas a estar preparado, preparada para ello, ¿eh? Eso sí que lo puedo tener claro. Luego nos sale la emperatriz con el arcángel Gabriel y el 3 de agua. Te dicen que la emperatriz te habla de que vas a hacer realidad tus sueños. Es una persona que cuida de los demás, que cuida de la familia, que cuida de los amigos, que cuida del amante, del amor, que cuida de su pareja. Es una persona que ve todo como de otro punto de vista, como mucho más abundante, ¿vale? Esta carta nos habla precisamente de la abundancia que tienes a tu alrededor, Escorpio. No, cuando hablo de emperatriz, no hablo de una mujer, hablo de una energía, de esa energía positiva y vital que tiene. El 3 de agua nos dice que vas a tener la posibilidad de una celebración. Puede que tengas una boda en breve, una ceremonia de entrega de diplomas, algún nacimiento, es decir, algún bautizo, ¿vale? Algún cumpleaños. Muchos de vosotros estaréis pasando por una celebración o os van a invitar a una celebración de una reunión, ¿vale? Amigos, familiares, etcétera, pero vais a pasar momentos felices y en armonía. Y por último nos sale el paje de fuego, que nos dicen que es o que vas a tener una etapa en la que vas a ser muy original, muy ingenioso, ingeniosa, ¿vale? Dentro de tu terreno laboral, porque fíjate que nos salen mucho lo que son temas laborales en tu lectura de hoy, Escorpio, de día 2 de septiembre. Nos hablan mucho el tema laboral. Puede ser que hoy tengas que tomar decisiones que te cueste tomar, o que estés planteándote el hecho de cambiar de trabajo, o que tengas en mente cambiar quizá de aires un proyecto que tengas, ¿vale? Algo que tienes en mente que quizá
te cueste tomar esa decisión, pero vas a empezar a tomarla, ¿vale? Creo que vas a encontrarte en ese día de creatividad, de entusiasta, perdón, ¿vale? Y de confiado o confiada. Recuerda que estás preparado, preparada para todo lo que te va a llegar en este día de hoy. No te rindas porque no está todo perdido. Alguien en el amor va a venir a ofrecerte una nueva oportunidad. Y recuerda también que, como te he dicho antes, tendrás que arriesgarte no solo en el amor, sino también en el terreno laboral, porque me hablan precisamente de esa creatividad que vas a tener en el día de hoy y sobre todo de esa energía de Yang que tienes a tu alrededor. Recuerda que es tu alma gemela. Bueno, Escorpio, en pantalla estarás viendo nuevamente ese teléfono para comunicarte, esos teléfonos para comunicarte con mi gabinete privado o para coger una cita privada conmigo para una lectura, ¿vale? De tarot personalizada. Voy a sacarte el mensaje de tu ángel de la guarda para hoy y vamos a ver qué te dice. Eternidad. Abre tu conciencia despacio, desde el mundo exterior hasta el mundo de luz que contiene tu corazón. Permite que cada respiración te vaya sanando, mientras te diriges hacia un espacio más allá del tiempo. La eternidad existe dentro de ti, brillando como un diamante por siempre. Eres, por naturaleza, una estrella relumbrante que se transforma en la más hermosa de las luces por siempre. ¿Qué mensaje más bonito te acaban de dar tus ángeles? Así que, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por estar conmigo. Gracias, gracias, gracias. Me encantaría que te suscribieras al canal para poder seguir viendo más vídeos diarios que subo de Escorpio, ascendente, Luna o Venus. Y desde luego, gracias por darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias por comentar el vídeo y sobre todo por compartirlo, porque a mí me hacéis un grandísimo favor. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.